y básicamente nosotros vamos a tener, ustedes pueden almacenar esa carpeta donde ustedes crean conveniente, no pueden almacenar en la raíz del disco C, en la raíz del disco D. Yo les recomendaría que lo hagan en el disco D, porque a la final de cuentas, si después la computadora lo van a formatear o lo que sea, por lo general se formatea el disco C y el disco D se mantiene como respaldo, ¿sí? Entonces es preferible que lo tengamos en el disco D, en alguna carpeta que ustedes lo crean conveniente, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo lo tengo almacenado aquí en el disco D, en una carpeta que se denomina Poly, y acá abajo yo tengo esta carpeta que se denomina Radio Mobile Nuevo, ¿sí? Esa es la carpeta que ustedes debieron haber descomprimido del aula virtual, ¿sí? Entonces, aquí cuando abramos, vamos a tener dos subcarpetas dentro de esta, la cual se denomina Geodata y la otra que se denomina Radio Mobile, ¿sí? En la carpeta de Geodata, básicamente vamos a tener toda la información de mapas digitalizados de nuestro país fundamentalmente. En esta versión que yo ya les pasé de Radio Mobile, están ya descargadas básicamente todas los mapas digitales del país, ¿sí? Del territorio ecuatoriano, ¿sí? Entonces, obviamente se pueden descargar, pueden bajarse otros mapas, complementarlos, y pueden ustedes hacer una simulación, una aplicación en esas zonas, ¿sí? Entonces, aquí lo que ya nos interesa ya está descargado. Entonces, nosotros podemos, y eso ya vamos a ver, que cuando nosotros ponemos una ubicación para hacer nuestro análisis radioeléctrico, básicamente tenemos que hacer la configuración para que la descarga de ese mapa digital se lo haga en función de la ubicación de donde se encuentra esta carpeta, ¿sí? Porque de pronto Radio Mobile sí permite esa opción, que si no encuentra ese mapa o esa base de datos, puede descargar la información de internet, ¿sí? Pero obviamente para eso estamos supeditados a tener internet, y también eso lentea un poco la operabilidad del sistema. Entonces es preferible trabajar todo en función de la base de datos que nosotros tenemos aquí. Ahora, en la carpeta de Geodata nosotros tenemos aquí varias carpetas. Tenemos Google Maps, tenemos Gtop, tenemos Landsat, SRTM, etc. Cada una de estas nos representan versiones diferentes o formatos diferentes, más bien dicho, de un mapa digital. Acordémonos que eso nosotros ya estudiamos anteriormente. ¿Qué es un mapa digital? ¿Sí? Un mapa digital es básicamente el muestreo, ¿no es cierto?, de una carta topográfica. Una carta topográfica, nosotros teníamos las líneas de nivel, ¿no? Y en esas líneas de nivel nosotros más o menos estimábamos la altura correspondiente en metros sobre el nivel del mar de toda esa carta topográfica. Entonces, teniendo ya varios puntos, varias condiciones correspondientes, podíamos tener una cuadrícula básicamente con valores correspondientes de alturas, ¿sí? Obviamente esa cuadrícula, esa malla, esa matriz se debe relacionar con coordenadas de longitud y con coordenadas de latitud, ¿sí? Y eso es lo que aquí básicamente se genera. O sea, Radio Mobile, estos mapas digitales tienen esa posibilidad de tener esa matriz de altimetría, donde se pueden obtener básicamente las coordenadas y los valores correspondientes de altura. Y no solamente eso, ¿no? Ya vamos a ver que aquí de pronto si hay otra información más, son capas, ¿no? Radio Mobile es una herramienta de georreferenciación, ¿sí? Ustedes, así como la que ustedes de pronto han de haber utilizado, ¿no? Google Maps, Google Earth, de pronto si se han utilizado otra, tal vez ArcGIS, o si han escuchado alguna de esas, son básicamente herramientas de georreferenciación por capas, ¿sí? ¿Qué significa qué es esto de capas, ¿no? Que yo puedo graficar, ¿no es cierto?, o puedo observar en mi ventana una capa correspondiente, por ejemplo, con información de altimetría, ¿sí? Y la altimetría me da información, por ejemplo, de las altitudes correspondientes, puntos más altos, puntos más bajos, etc. Y eso ya me da las condiciones de altimetría. Se puede incluir otra capa encima, por ejemplo, con divisiones territoriales, ¿no? Provincias, cantones, países, etc. Y ya en esa misma gráfica se implanta a continuación esas líneas. Yo puedo tener información hídrica, por ejemplo. Entonces, encima de eso, en cambio, se dibujan los ríos, las lagunas, los lagos, etc., ¿no? Líneas de transporte, ¿no? De carreteras, de ferrocarril, etc. O sea, todo eso es lo que a la final de cuentas ustedes observan en el Google Maps. Son
capa tras capa tras capa de información, ¿sí? Y después cuando nosotros hagamos el análisis radioeléctrico, por ejemplo, yo puedo decir, en esta ubicación con coordenadas de latitud y longitud, voy a ubicar una estación, ¿sí? Una estación terminal. Entonces, ahí encima de todo eso se va a graficar un punto que nos va a representar esa estación. Acá yo voy a poner otra estación, se va a poner encima. Y de pronto ahí se va a establecer una línea con cierto color, por ejemplo, que va a indicar si el enlace se va a realizar de manera adecuada, inadecuada, etc. Entonces, eso cada vez, cada cosa que nosotros vayamos implementando en nuestra simulación, se va poniendo encima, como capas, ¿sí? Entonces, esa es una de las características fundamentales de Radio Mobile, ¿sí? Otra de las características es que utiliza uno de los modelos de propagación más comunes, que es el de Lonely Rise, para hacer los modelos de predicción de propagación. Entonces, eso también para tenerlo en consideración, ¿sí? Entonces, son algunas de las cuestiones. Entonces, como les decía, ¿no? Dependiendo del formato que nosotros vayamos a querer observar o visualizar en Radio Mobile, aquí hay varios de estos, ¿sí? Y esas son, como les decía, las fuentes de información iniciales que va a extraer nuestra aplicación para mostrar un mapa inicialmente en nuestra pantalla principal, ¿sí? Entonces, hay algunos que, por ejemplo, en los estudios de ingeniería no utilizan los mapas directamente que provee Radio Mobile, sino de pronto puede descargarse mapas de Google Maps, etc. Y eso es lo que se carga, y encima de eso se puede observar, se puede verificar de mejor manera, porque en Google Maps, por ejemplo, nosotros podemos generar la vista satelital, ¿no? Entonces, eso nos da un poco más de información. Obviamente las imágenes resultantes de todo eso van a pesar más, ¿sí? Porque obviamente tienen mayor resolución, mayor información en todo eso, ¿no? Pero se puede hacer para una mejor visualización de nuestras simulaciones, ¿sí? Por lo pronto, el formato en el que nosotros tenemos aquí precargado ya con la información que ya les acabé de mencionar es en el formato SRTM1, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, qué sé yo, si yo abro aquí Google Maps, está vacío, porque yo no tengo ningún mapa almacenado de las zonas de interés, por ejemplo, aquí de nuestro país, ¿no? Pero aquí el SRTM1, yo tengo aquí, por ejemplo, algunos mapas correspondientes. Aquí, por ejemplo, me parece que están por coordenadas, deben ser esquinitas del mapa. Por ejemplo, me dice norte 0 grados posiblemente, y oeste 78 grados, puede ser, ¿no? Y así hay diferentes, y todo esto se va concatenando y va sumando o va integrando todo un mapa en general, ¿sí? Porque eso es lo que hace básicamente Radio Mobile. Yo puedo tener cada uno de estos, y esto me representa una cuadrícula, ¿no? O una sección de todo mi territorio ecuatoriano. Otro de acá me puede generar otra me genera otra, y así sucesivamente. Y Radio Mobile lo que hace es, por ejemplo, si yo quiero visualizar una parte que está en esta cuadrícula, obviamente me va a extraer solamente de este mapa. Pero supongamos que yo quiero observar o extraer de una cuadrícula y de otra, obviamente va a tener que extraer y combinar los mapas de las dos cuadrículas, ¿sí? Entonces eso es lo que hace ya implícitamente o internamente Radio Mobile, ¿sí? Ahora, dentro de todo esto, estos me parece que son solamente algunos ejemplos de estos archivos HGT de altura en inglés, ¿sí? Pero aquí en esta carpeta SRTM Ecuador es donde están absolutamente todas las cuadrículas para complementar todo el mapa del territorio ecuatoriano. Por eso hay por ejemplo, y más, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos desde el norte 0 grados, oeste 72 grados. Y vemos que van norte, ahora sur 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. ¿Quién es de Loja? ¿Alguien es de Loja? ¿Qué coordenada? Nunca he visto. A ver, está cerca del Perú. Bueno, aquí vamos a enseñarles a utilizar Google Maps, ¿ya? Entonces aquí en el Google podemos, vamos a la herramienta de mapas, ¿sí? Entonces aquí, bueno, tenemos nosotros Riobamba, ¿no? ¿Sí? Si nos vamos alejando,
se nos va incrementando en la visualización. Esto es justamente una herramienta de visualización de georreferenciación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy observando lo que les decía, ¿no? La altimetría, las divisiones territoriales, ríos, etiquetas de recantonizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, si yo aplasto aquí el mouse en un punto correspondiente, aquí me dan las coordenadas, ¿no? Y me dice que estamos a menos 1.71 grados. ¿Qué es esto? ¿Qué es este valor de aquí, menos 1.71? Latitud. ¿Y qué significa que sea menos 1.71? Que es 1.71 grados de latitud sur. Estamos debajo de la línea ecuatorial. Y menos 78.67 prácticamente, ¿qué nos representa eso? Longitud. Y nos representa 78.67 grados al oeste, porque por eso es negativo. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a qué era esos 78.7 grados? Al meridiano de Greenwich. ¿Sí? Entonces eso nos representa eso, ¿no? Entonces esa es esta coordenada. Obviamente mientras nos vamos más abajo, ¿cuál de los dos valores incrementará? Si nos vamos más abajo, la latitud será ¿qué? Más negativa, ¿no es cierto? Más negativa. Entonces vamos a ver acá. A ver, Loja, ¿dónde está Loja? ¿Sí sabes que dónde está Loja? Está Zamora, aquí está Loja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Loja está en menos 4 grados. ¿Sí? ¿Y hasta cuántos grados teníamos en nuestra base de datos? Imagínense, 9, 10, 11, o sea, sí estamos súper más abajo, ¿no? O sea, de pronto no es solamente Ecuador, sino toda esa base de datos de mapas nos lleva hasta acá más abajo, ¿no? Menos 9 grados, ya en Perú y Lima y eso, ¿no? Entonces, eso nos representa. Y la latitud tenemos 73, 72, 78 grados, 70. Entonces, si nosotros vemos la parte más occidental, tenemos menos 80 grados. Y la parte más oriental, tenemos 75 grados, ¿no? Oeste. Entonces, todo eso, o sea, vemos que básicamente esta base de datos de mapas que tenemos abarca todo nuestro país. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso más o menos nos da una idea de georreferenciación. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, eso en primera instancia. Eso es lo que almacena básicamente esta primera carpeta dentro de nuestra carpeta Radio Mobile, que era Geodata. Ahí está la parte de la digitalización de mapas. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ahora, en Radio Mobile, en la carpeta de Radio Mobile, aquí también tenemos otras dos subcarpetas. Una que es la carpeta denominada antena. ¿Sí? Obviamente para nosotros generar un radioenlace y hacer la simulación, ¿sí? Ahorita vamos a agrupar todos los conocimientos que nosotros ya hemos venido abarcando en las clases anteriores. Entonces se supone que va a ser mucho más fácil comprender la explicación que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, dentro de lo que es un enlace, un balance del enlace, una información fundamental es el diagrama de radiación de la antena, porque dependiendo hacia dónde está orientada la antena, tanto en azimut como en elevación, yo voy a tener un diagrama de radiación, ¿no? O sea, acordémonos que la radiación depende de la dirección en donde yo estoy analizando. Si la antena está direccionada para allá, en esa dirección voy a tener ¿qué cosa? La dirección privilegiada y por lo tanto la máxima radiación de campo. Pero si yo analizo en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, voy a tener diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, acordémonos que aquí no solamente vamos a poder establecer un enlace punto a punto, sino podemos establecer ya una mancha de radiación. O sea, en todas en una zona correspondiente de interés, podemos analizar con qué intensidad de campo va a llegar la señal. ¿Sí? Sin la necesidad de hacer, aquí quiero hacer el análisis, acá, no, directamente. Entonces, para saber cómo se irradia la señal hacia acá, hacia todas las direcciones, es necesario que nosotros conozcamos el patrón de radiación. No solamente como nosotros en nuestros ejercicios, la ganancia, ¿sí? Sino todo el patrón de radiación. Entonces, nosotros sabemos que cada antena en el mercado, ¿sí?, tiene su propio diagrama de radiación y eso nos lo da cada uno de los fabricantes, ¿sí? Ahora, Radio Mobile tiene la posibilidad, bueno, no la posibilidad, Radio Mobile tiene ya internamente una base de datos de antenas por defecto, ¿sí?, con sus diagramas de radiación. Entonces, esos diagramas de radiación
Esos diagramas de radiación están almacenados aquí en esta carpeta que se llama antena. Igual son archivos .ant como una extensión ANT, pero estos sí nosotros, los archivos .htt de las alturas de las antenas, perdón, de las alturas de los mapas, esos no los podemos visualizar, digamos, directamente como estos archivos. Estos archivos yo los puedo visualizar mediante el editor de texto, ¿sí? Porque son texto plano esto en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que almacena aquí? O sea, aquí nosotros vemos antenas Hyperlink, antenas Anju, antenas cardio, elípticas, antenas directivas, Yagi, etc. Pero son antenas genéricas, digámoslo de esa forma, no son antenas que están por defecto en nuestro programa de Radio Mobile. Ahora, esto solamente lo vamos a utilizar como ejemplo, ¿sí? Y ojo con eso porque ya de aquí yo ya les dije que les voy a enviar los proyectos del estudio de ingeniería. En sus estudios de ingeniería ustedes ya se supone que van a investigar antenas que van a proponer a ser utilizadas. ¿Y esas antenas qué tienen? Esas antenas tienen sus propios diagramas de radiación. Y son esos diagramas de radiación los que ustedes tienen que utilizarlos, ¿sí? Esos ustedes tienen que utilizarlos. No van a decir, ah, que ahí está parecida, más o menos, y esa le voy a poner. No, ustedes tienen que utilizar el diagrama de radiación de la antena que ustedes van a proponer en el estudio de ingeniería. Ahora, aquí hay dos posibilidades. En algunos casos, los fabricantes, aparte de que cuando ustedes, por ejemplo, ponen una antena, ¿cierto? Supongamos acá, vamos a Google, ¿sí? Entonces vamos a poner una antena, no sé, se me ocurre una Anju por ejemplo, ¿ya? Vamos que nos sale. Son las especificaciones técnicas. Nosotros lo que tenemos siempre que buscar es el diagrama de radiación, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos un patrón de radiación que más o menos sí se asemeja a un patrón real, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver un poco más adelante que los diagramas de radiación teóricos ideales de una antena son básicamente simétricos, ¿no? Yo esperaría, claro, yo construyo una antena y ustedes hacen ya en la materia de antenas que han hecho, ¿cierto? Simulaciones del diagrama de radiación y les sale todo bonito, simétrico, igualito para un lado que para el otro. Eso en la simulación, posiblemente. Pero el rato que ya ustedes hacen la implementación, ¿no? Ya en la práctica, obviamente ya las condiciones de fabricación, pequeñas imperfecciones, van a generar un diagrama de radiación como este, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de radiación que ustedes deben utilizar y después deberíamos nosotros corroborar ya en el Radio Mobile. Ahora, ¿cuál es la posibilidad? Este solamente es un gráfico, ¿no? Es un gráfico y la mayoría de los fabricantes nos brindan solamente eso, una gráfica. ¿Sí? Pero lo que nosotros necesitamos es esto, es un archivo .ant. Ahora, esa es la cuestión. Algunos de los fabricantes sí brindan este archivo .ant en las hojas técnicas, en los datasheets o incluso ahí en las páginas web del fabricante.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Solamente descargarlos y copiar ese archivo aquí, ¿sí? En esta carpeta antena. Una vez que esté copiado ese archivo acá, ya tenemos la posibilidad nosotros de ¿qué? De utilizar esa antena dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestros proyectos, ¿sí? ¿Estamos? Esa es una y sería la más fácil. Pero en algunos casos, y creería yo que en la mayoría de los casos, los fabricantes no brindan el archivo y solamente brindan imágenes como esta. Imágenes como esta, y puede ser una imagen como esta, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crear manualmente el archivo, ¿sí? En esas condiciones. ¿Cómo se crea manualmente el archivo? Es un proceso, sí, un poquito extenso, pero que se va a hacer una sola vez. Una vez que ya se crea el archivo, ya nosotros le guardamos ahí en el archivo.ant y ya lo podemos seguir utilizando. Entonces, ¿cómo vamos a crearlo? Si nosotros abrimos cualquiera de estas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, esta elipse, ¿sí? Si es que yo le abro así nomás, me va a preguntar con qué le abro, ¿no? Entonces, yo le tendría que poner abrir con, ¿sí? Aquí, abrir con, y le vamos a abrir con el bloc de notas, ¿sí? Igualmente, nosotros podríamos generar un archivo de bloc de notas, ¿ya? Entonces, en este caso, el bloc de notas se me abre un archivo como este, ¿sí? Es como les decía, un texto plano. ¿Qué creen que nos representa estos valores de menos 3.3? Porque aquí tenemos eso, ¿no? Acá tenemos 0, y otra vez 0.01, y otra vez menos 0.02, y así sucesivamente. ¿Qué nos representarán, o qué creen ustedes que nos representen estos valores? Si les digo que es el diagrama de radiación digitalizado, básicamente. ¿Es la ganancia? ¿Ah? ¿Es la diferencia en comparación? Correcto, es la relación entre ¿qué? Entre la ganancia en todas las direcciones respecto a quién? Respecto a la ganancia máxima, ¿sí? Por eso es que en la dirección privilegiada, ¿qué ganancia se esperaría tener o qué valor se esperaría tener? ¿Cuánto? En la dirección privilegiada, ¿qué valor yo debería esperar tener? No, ese es el máximo, esa es la ganancia máxima. Pero si hacemos la relación, y en todo estamos haciendo la relación entre todas las ganancias, en todas las direcciones, respecto a la ganancia máxima, ¿qué valor deberíamos tener en el diagrama de radiación? En dBs. Cero, ¿cierto? Deberíamos tener 0 en el mal. Y de ahí, a medida que yo voy cambiando y todo, ¿qué valores debería tener? Negativo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Que a 0 grados, posiblemente porque no sabemos cómo está orientado esto, pero cada uno de estos nos representa 0 grados, 1 grado, 2 grados, a 3 grados, a 4 grados y así sucesivamente en todas las direcciones, ¿sí? Entonces a 0 grados tengo menos 3 dB, menos 3.21 y así sucesivamente. Entonces acá yo le tengo más o menos el 0, ¿no? Que significaría la máxima ganancia. Bueno, aquí tenemos tal vez valores de positivos, ¿no? Pero todo esto nos representa 0, ¿sí? Entonces la máxima ganancia de pronto está por aquí, ¿sí? En la columna 68, 69, 70. ¿Ya? Entonces, es eso, ¿no? Más o menos, ya vamos a ver, acuérdense de esta antena, la elipse, y vamos a ver cómo es el diagrama de radiación, ¿sí? Y ya vamos a ver exactamente qué ocurre, ¿no? Entonces, pero eso es lo que nos representa, es decir, más o menos, si nosotros queremos hacer una digitalización, ¿sí? O bajamos ahora el proceso inverso, ¿sí? Aquí básicamente nos está diciendo que se genera un proceso inverso, porque aquí en cambio tenemos el archivo, ¿no es cierto? Tenemos los valores digitalizados y yo pudiera hacer la gráfica de eso, ¿no? Entonces se supone que aquí yo voy a tener algo como esto. ¿Ya? Entonces acá va a ser 0 grados, 45, 90 y 180 grados, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto son 0 dB, ¿sí? Los siguientes van a ser menos 5, tal vez podría decir, menos 10, menos 15, bueno, más o menos, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a decir? A 0 grados, ¿qué ganancia vamos a tener? O sea, ¿cuál es la relación, más bien dicho?
de menos 3 dB respecto a la ganancia máxima, ¿no? Entonces, si aquí es 0, si aquí es 5, más o menos yo voy a tener aquí los menos 3, menos 330, y así a 1 grado, a 2 grados, a toditos los grados correspondientes yo debería ir analizando, ¿no? Entonces casi se va a mantener en menos 3, menos 3, menos 3, recién en cuanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, los 15 grados más o menos ya baja 1 grado, ¿no? Entonces va aumentando, va más o menos algo así, ¿sí? Entonces, a medida que vamos, no me acuerdo cuánto era acá. 0.05. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto estamos? Es la línea 59, a los 60 grados casi, ¿no? Entonces, podríamos decir 30, 60 grados, vamos a estar por acá, vamos a tener algo así como este, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, vamos a tener algo así como este, ¿ya? Y de ahí, bueno, sube un poquito más por encima del 0, pero a medida, por ejemplo, en los 90 grados, ¿cuánto tenemos en los 90 grados? 75, 89, 90 grados, igual estamos en 0,5 negativo, ¿no? Entonces, esto significa que ya más o menos por aquí vamos a estar, más o menos por ahí, ¿sí? A los 180 grados, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, a los 135, nada más. Son menos 4 dB, ¿no? Entonces, otra vez ya vamos a tener acá, vamos a estar por aquí, ¿sí? Y a los 180 grados, por ejemplo, menos 10, ¿no? Entonces aquí más o menos ya va a bajar por acá, ¿sí? Y si es medio simétrico, deberíamos esperar algo similar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener algo como esto y algo así. Ese es más o menos un diagrama elíptico, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que hicimos en este punto? De los valores muestreados que tenemos ahí, más o menos hicimos una gráfica del diagrama de radiación. Si nosotros quisiéramos hacer el proceso contrario, es decir, partimos del diagrama de radiación, ¿qué tendríamos que hacer? Ir muestreando cada 1 grado, ¿no? A 0 grados, a 1 grado, a 2, a 3, a 4, a 5, así, y ahí ir obteniendo más o menos los valores, y esos los vamos poniendo, ¿sí? No tienen que ser completamente exactos, pero sí más o menos una aproximación en función de lo que está en nuestro diagrama de radiación, ¿no? Entonces aquí en este diagrama de radiación, por ejemplo, se abra. Ya, entonces aquí, por ejemplo, esto nos representa 0 dB, acá está menos 10 dB, menos 20 dB, entonces ya podemos ir más o menos estableciendo una condición. Entonces aquí a 0 grados, ¿cuánto vamos a tener? Casi, podríamos decir, menos 1 dB, tal vez, ¿no? Sí, de la línea roja. En 1 grado y va subiendo un poquito, ya a los 5 grados tal vez ya tengo menos 0,5, a los 15 grados tengo 0 dB, ¿sí? Y esos 0 dB casi que se mantienen desde los 15 hasta los 45 grados, ¿sí o no? ¿Sí? Y a partir de los 45 grados otra vez va bajando, y acá, por ejemplo, en los ¿cuántos? En los 90 en los casi 100 grados voy a tener menos 10 dB, entonces, y así se va graficando los 360 grados de nuestro diagrama, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es básicamente este diagrama, ¿sí? Ahora, aquí por ejemplo tenemos ¿cuántos valores vamos a tener? Aquí no tenemos 300, porque deberíamos esperar tener 360 grados, ¿sí? Sin embargo, tenemos 540, bueno, en general, ¿sí? ¿Qué nos representa 540? ¿Cuánto es 540 menos 360? 540 menos 360. 180, ¿cierto? Entonces, esos 180 restantes es de la polaridad ortogonal, porque nosotros tenemos un diagrama de radiación vertical y un diagrama, uno horizontal y uno vertical, ¿sí? Pero el vertical o el ortogonal en este caso solamente se considera ¿cuánto? Los 180 grados, porque ahí solamente, ¿qué se considera? De pronto solamente el ácido, ¿no? Entonces esos son los que se pueden ir incluyendo acá, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces solamente se consideran los 180 grados del un hemisferio, ¿sí?
¿sí? En algunos, porque algunos solamente tienen, por ejemplo, aquí tengo yo algunas antenas. Déjenme ver la directiva, por ejemplo, esta directiva, ¿cuántos tiene? Este sí tiene solo 360 valores, ¿sí? Este tiene 360 valores. Y este sí, miren, a los 0 grados se tiene ¿cuántos? 0 de ganancia, y va menos 2, menos 4, menos 8. Este está un poco más tosco en la obtención de valores. En el otro sí tenía más decimales, pero este no, es menos 2, menos 4, menos 8, menos 10, menos 12, y así sucesivamente, ¿no? Y este se nota, ¿qué cosa se nota? Que es mucho más directivo, ¿sí? Porque al 1 grado, ¿qué tengo? Ya una reducción de ¿cuánto? De 2 dB. A los 2 de 4, a los 14 grados ya tengo una reducción de 25 dB. Entonces, esta antena es muy directiva, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, eso ya nos da una idea de cómo construir el diagrama de radiación a partir de una gráfica, ¿sí? Y ojo, todos no deben utilizar esto ahorita lo vamos a utilizar a manera justamente de ejemplo ya más adelante para ver cómo se hace todo el enlace. Pero ya ustedes en su estudio de ingeniería no deben utilizar las antenas que están por defecto. Tienen que ustedes o descargarse o construir. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Listo. Eso es entonces lo que se encuentra en la carpeta de antenas. ¿Sí? Ahí están todas estas antenas correspondientes. Hay 39 antenas por defecto. ¿Ya? Esta carpeta de iconos, ¿sí? Estas son solamente las grafiquitas que nosotros podemos ponerle como estaciones. Acuérdense que yo les dije, vamos a establecer una ubicación y en esa ubicación se va a implantar un pincho, ¿no? O un icono justamente que nos va a representar una estación transmisora, una repetidora, una receptora, cualquiera, y ustedes pueden elegir entre todos estos iconos para que les aparezca. Esto es más que nada un poco de presentación nada más, ¿no? ¿Sí? Son solo iconos, ¿sí? Para representar a su estación a su estación terminal, ¿sí? Ya. Y de ahí cada uno de estos ya son los archivos correspondientes de ejecución de nuestro programa, ¿sí? Cada uno de estos ya son parte de nuestro programa propiamente dicho, ¿sí? Ahora, de todo esto, el icono o el acceso que nos interesa para ya abrir nuestro radio mobile propiamente es ¿dónde está? El RMWSPA. Es este de aquí, ¿sí? Es esta ejecutable, es este archivo ejecutable que es RMWSPA, que es el radio mobile en español, ¿sí? Que es la versión que yo les facilité a ustedes, ¿sí? Entonces, ese es el que le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir ya nuestro programa propiamente dicho. Ahora sí vamos a comenzar ya a gestionar cada una, a configurar ya nuestra red, ¿sí? Entonces, en inicio les debería dar su ventana, su visualización de esta manera. ¿Sí? Solamente con una pantalla gris, porque no hemos comenzado todavía a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ya les voy a ir explicando básicamente aquí, son cada uno de estos iconos los que nos interesa para poder justamente ir configurando ya nuestro proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, como vemos, es como una ventana cualquiera de Windows con las pestañas de archivo, editar, ver, herramientas, opciones, etc. Entonces aquí en archivo nosotros vamos a tener la posibilidad de generar una nueva red, de abrir una red ya guardada previamente, de grabar la red que ya estemos trabajando, cambiar el nombre de la red, bueno, propiedades de redes, propiedades de las unidades. Esto ya forma parte de la configuración de nuestro proyecto, como ya vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos la posibilidad de abrir un mapa, ¿no? O sea, de poner ya una visualización correspondiente en nuestra ventana, etc. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, vamos a comenzar primero con esto de nuevas redes, ¿sí? Entonces ahí vamos a comenzar desde cero. Obviamente ahorita está ya abierto un proyecto que se denomina default.net. La extensión con la que se va a guardar nuestra configuración, nuestra red, es .net, ¿sí? Entonces, y de ahí el nombre que le vayamos a dar. Ahorita se llama default porque obviamente es el que está ahorita por defecto, pero es el que ya nosotros lo vamos a crear uno nuevo. Y el momento que pongamos nuevas redes,
nos va a preguntar, borrar todos los datos de la red de Fort.net. Obviamente no hay nada, entonces le vamos a poner que sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es importante, ¿no? Esta primera parte es el dimensionamiento de la red. ¿Sí? ¿En qué consiste este dimensionamiento? Aquí, como nosotros vemos, nos pregunta, número de redes, 25. Este es el número máximo de redes, de unidades y de sistemas que vayamos nosotros o que esperamos nosotros tener ya en nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Por qué les digo que esta parte es importante? Porque si dimensionamos mal, ¿sí? Y yo digo, no voy a utilizar Tera, no voy a poner 25 redes, voy a poner solamente 10, 10, 10. ¿Sí? Y después dicen, no, sí voy a necesitar 12 unidades, por ejemplo. Entonces, el Radio Mobile no les permite aumentar o redimensionar esta configuración. Entonces, ya todo lo que ustedes hicieron ya no va a servir de nada porque les toca crear un nuevo proyecto, una nueva red y ahí sí dimensionarlo correctamente. Entonces, traten de más bien sobredimensionar, porque si es que les sobra, no pasa nada. Pero si es que les falta, ahí sí que les toca hacer todito otra vez nuevamente. ¿Sí? Y como ya van a ver, no es un proceso muy básico, muy corto, ¿no? Sí necesita tiempo, es bastante, no complicado, pero es extenso. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta. ¿Sí? Ahora, es necesario que nos familiaricemos con estos términos, con lo que es redes, unidades y sistemas. ¿Sí? Las unidades es cada una de las estaciones que nosotros vamos a requerir en todo nuestro sistema. ¿Sí? Estaciones terminales o estaciones repetidores. ¿Sí? Estas estaciones terminales pueden ser los transmisores, los repetidores, y las estaciones repetidoras son obviamente los puntos de repetición, no de difusión, sino solamente de salto, de regeneración de la señal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviar la señal desde aquí de Riobamba hasta Ambato, ¿sí? ¿Cuántas estaciones voy a requerir? De pronto van a decir, Riobamba y Ambato, 2. No, pues no hay cómo hacer una transmisión directa desde Riobamba a Ambato, ¿sí? Yo necesito hacer repeticiones, saltos de la señal. Desde aquí de Riobamba, ¿hacia dónde tendría que enviarle la señal primeramente? Hacia el Cerro Cacha, que es el cerro más importante de nuestra ciudad para retransmisión de información. Entonces yo mando de aquí del cerro, de la ciudad de Riobamba hacia el Cerro Cacha. Y el Cerro Cacha va a trabajar como un repetidor, es decir, ahí va a tener un receptor para recibir la señal que yo estoy enviando desde aquí hacia allá. Y desde ahí, ¿qué va a necesitar? Un transmisor para de ahí retransmitir la señal hacia dónde, en este caso si la quiero enviar hacia Ambato. ¿Quién es de Ambato? Ya, ¿qué cerro se necesita o cuál es el cerro preponderante ahí en Ambato? El Pilisurco. Entonces vamos a tener que enviar la señal desde el Cerro Cacha hacia el Cerro Pilisurco, ¿sí? Y el Cerro Pilisurco igual va a actuar como un repetidor, porque va a recibir la señal, ¿sí? Va a necesitar ahí un receptor y va a necesitar un transmisor. Y obviamente cada estación, transmisora o receptora, va a necesitar su propia antena también, ¿cierto? ¿Ya? Entonces desde el Cerro Pilisurco, en cambio, se va a enviar o a retransmitir la señal hacia dónde? Hacia un punto correspondiente en Ambato. Entonces, ¿cuántas estaciones necesitamos? 4 estaciones, ¿no? Riobamba, El Cacha, Pilisurco y Ambato. Son 4 estaciones en total que vamos a necesitar. Eso es lo que representa el número de unidades, ¿sí? El número de redes, las redes ya son configuraciones de nuestro enlace, ¿sí? Son configuraciones iniciales de nuestro enlace. Entonces, en las redes se configura el tipo de terreno, por ejemplo, permitividad, conductividad, e incluso las condiciones troposféricas para determinar, por ejemplo, la curvatura de la Tierra, ¿sí? Entonces, eso forma parte de una red. La frecuencia con la que vamos a trabajar forma parte de la red, la polaridad forma parte de una red, ¿sí? Entonces, todos los enlaces que vayan a compartir esa configuración forman parte o están dentro de ¿qué? De esa misma red, ¿sí? Forman parte de esa misma red. Entonces, igual, hagamos aquí una gráfica para entender un poquito mejor eso. O sea, aquí yo tengo, por ejemplo, mi estación en Riobamba, ¿no? Aquí vamos a tener nuestra estación en Riobamba. Desde ahí se va a enviar la señal ¿hacia dónde? Hacia el Cerro Cacha. Desde ahí se va a enviar la señal ¿hacia dónde? Hacia el Pilisurco. Y desde ahí se va a enviar, qué sé yo, de pronto hacia la ciudad de Ambato. ¿Sí? Entonces, son 4 unidades.
¿Cuántos enlaces se necesita aquí? ¿Cuántos enlaces, cuántos radioenlaces observan ustedes ahí? Tres radioenlaces, ¿sí? Ahora, los radioenlaces, el número de radioenlaces no significa que van a haber tres redes o tres sistemas, como es lo que habíamos mencionado ya. ¿Qué son las redes? A ver, primero, para que yo establezca los enlaces, ¿qué necesito establecer? Una frecuencia, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir, aquí yo voy a transmitir a una frecuencia F1, ¿sí? Pero y de aquí, yo quiero retransmitir la señal de aquí a acá, ¿sí? Quiero retransmitir la señal de aquí a acá. ¿Puedo reutilizar la misma frecuencia F1? ¿Por qué no? ¿Qué pasará si es que utilizo la frecuencia F1? O si hay como utilizar la misma frecuencia F1. ¿Sí o no? ¿Habrá o no habrá cómo? ¿Sí? Ya, supongamos que nosotros podemos enviar aquí. Eso significa que yo voy a tener aquí una antena, ¿no es cierto? Una antena que está recibiendo la señal a la frecuencia F1, ¿sí? Y yo debería recibir como un receptor correspondiente, tratarle a la señal y después retransmitirla y enviarla ¿a dónde? A otra antena que va a transmitir a la misma frecuencia F1. Las dos antenas están ahí mismo. Ahora me van a decir, no pasa nada porque las dos están orientadas en diferentes lugares, pero están ahí mismo. Entonces eso se supone que esta va a tener un diagrama de radiación, pero también va a tener vestigios que se van a retransmitir hacia acá. ¿Y eso qué significa? Que esta antena, ¿qué va a hacer? Va a captar la información que quiere captar, pero también va a captar la información que está saliendo de esta antena. Ahora ustedes van a decir, pero es la misma señal porque estoy retransmitiendo. Sí, es la misma señal, pero no está en fase, porque obviamente desde la señal que llega hasta lo que se procesa, llega al transmisor, se genera cada uno del procesamiento y el tratamiento y sale, ya no es la misma señal. Entonces, ¿qué vamos a provocar ahí? No damos desvanecimiento. Vamos a provocar interferencia. Nosotros mismos nos vamos a provocar interferencia. Y nuestra señal se va a distorsionar. Entonces, no es recomendable reutilizar aquí la frecuencia en enlaces, adyacentes, ¿sí? En enlaces seguidos. Entonces, ¿qué frecuencia deberíamos utilizar aquí? De ley, una nueva frecuencia F2. Entonces, esto implica que de ley, obviamente así, aquí yo estoy en la sierra, aquí estoy en la sierra, son características de transmisión físicas, eléctricas semejantes, pero no es la misma red, porque aquí yo estoy utilizando una frecuencia F1 y aquí estoy utilizando una frecuencia F2. Entonces ya son redes diferentes, ¿sí? Ahora, aquí, ¿yo podré utilizar la frecuencia F1 o de ley necesitaré una F3? Aquí estoy lo suficientemente lejos para que esas componentes no vayan a provocar interferencia acá ni nada por el estilo, y aquí yo puedo utilizar una frecuencia F1, ¿sí? Si el resto de configuraciones se mantiene igual, si voy en la sierra, las características eléctricas son las mismas y otras condiciones que vamos a ver más adelante, esto de aquí puede formar parte ¿de qué? De una misma red, es decir, esta puede ser una red y esta es una red, que es la misma red. Entonces, para todo este sistema, ¿cuántas redes estoy utilizando? Solamente dos redes, ¿sí? ¿Está claro? A eso hacen referencia las redes, ¿sí? Y los sistemas, ¿sí? Los sistemas, en cambio, son otras configuraciones más físicas de nuestro radioenlace. Como por ejemplo, ¿qué antena voy a utilizar? Aquí yo voy a utilizar una antena directiva, ¿sí? Una antena directiva va a estar a tal altura, voy a utilizar una determinada potencia, ¿sí? Entonces, en este caso yo puedo aquí utilizar un sistema, ¿no? Porque el sistema está orientado a las condiciones físicas. Las antenas del diagrama de radiación, un poco de la potencia y otras condiciones que vamos a ver, ¿sí? Esta de aquí es posible que utilice la misma antena, ¿sí? La misma antena, la misma potencia, porque son enlaces directivos, ¿sí? Como este enlace es directivo, es posible que estas dos formen parte de un mismo sistema. ¿Sí? Sí, porque básicamente yo aquí utilizo la misma potencia, utilizo la misma antena, están a la misma altura, de la torre me refiero, ¿no? Entonces van a provocar las mismas pérdidas de los terminales, etc., ¿no? Entonces, estas dos pueden que estén en un mismo sistema. A esa configuración se le denomina sistema. Entonces, yo puedo decir, esta red forma parte de este sistema. Esta red forma parte de este sistema. Pero de pronto, esto de aquí
cuando yo irradio, no quiero irradiar solamente un punto en particular. Quiero irradiar ¿a dónde? A toda la zona. Entonces utilizo una antena elíptica o unidireccional. Entonces, ¿formará parte ya del mismo sistema? Ya no, ¿no es cierto? Ya no forma parte del mismo sistema. ¿Por qué? Ya no forma parte del mismo sistema porque ya la antena es diferente. Tal vez aquí se utiliza una mayor potencia para irradiar a más lugares, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre unidades. Esto es una unidad, una unidad, una unidad. Redes, las redes son configuraciones de propagación, ¿sí? Son configuraciones de propagación, y los sistemas son configuraciones de transmisión, ¿sí? De transmisión. ¿Está claro? Ya, vamos a continuar. Y como les decía, es importante que nosotros primerito aprendamos a dimensionar estos valores. Obviamente ahorita sí vamos a hacer un sistema como ese de allá. Entonces, obviamente con estos valores nos alcanza. Pero por eso yo les recomiendo a ustedes, primerito, siempre traten de hacer un esquema en papel, ¿no? O sea, porque yo les mando a ustedes siempre a hacer un estudio de ingeniería para un sistema de provisión de televisión, de radiodifusión o ISP a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, desde aquí de Riobamba tienen que llevar la señal a Ambato, a Quito, a Ibarra, a Guayaquil, a Alcoca, a varios lugares, ¿no? Entonces, ya ustedes primero vean más o menos cuántos saltos van a necesitar, cuántas redes van a necesitar, cuántas unidades, y en función de eso, hagan ese dimensionamiento. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, ahorita le vamos a dejar tal como está aquí y le vamos a poner OK, ¿sí? Obviamente, si vemos aquí nuestra red cambió de ¿qué? De lo que decía default, ahora se llama NET1, ¿sí? Si nosotros queremos cambiarle el nombre, podemos, ¿no? Podemos venir acá, grabar redes como, y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos, ¿sí? Podemos ponerle proyecto, podemos ponerle ojalá pase, bueno, ya lo que ustedes, con lo que ustedes se sientan cómodos. En segunda si lo puedo, ya. Entonces, simplemente ya les pueden poner el nombre correspondiente. Ahorita le vamos a dejar con ese DNS. Pero obviamente nuestra pantalla de visualización sigue gris, ¿sí? Y eso es porque todavía no hemos comenzado a configurar nada, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a comenzar la configuración. El primer paso a configurar es obviamente establecer una ubicación, si no yo no sé dónde voy a poner mis unidades, ¿sí? mis estaciones. Entonces vamos a extraer primero una porción de mapa, ¿sí? Yo voy a hacer, ahorita lo que yo voy a hacer es algo como eso, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa, y ojo, eso es importante, si es que nos va a dar errores o nos va a dar problemas, si es que nosotros configuramos ubicaciones, ¿sí? Ubicaciones de las unidades, o queremos ya hacer una simulación de un radioenlace, va a darnos problemas si es que las estaciones de interés que entran en el radioenlace no se visualizan aquí en mi pantalla. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la visualización que nosotros vamos a tener es algo como esto, ¿sí? O sea, yo voy a visualizar algo parecido a esta pantallita, ¿sí? Con menos información, porque aquí hay calles, aquí hay etiquetas, aquí hay muchas cosas, ¿no? Ahí solamente me va a dar altimetría y una que otra etiqueta, como ya vamos a ver. Entonces, supongamos, esta es mi rango de visualización. Si una estación, por ejemplo, está aquí, perfecto, se va a visualizar porque aparece dentro de mi rango de visualización, ¿sí? Pero si yo quiero configurar una ubicación y está fuera del rango de visualización, me va a dar errores, ¿sí? Y el error principal es que se va a guardar como una altura incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí saben a qué altura estamos aquí en Riobamba? 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces estamos bastante alto, ¿no? Por eso es que cuando las personas de la costa vienen acá recién al principio y sienten que les falta el aire, no es porque le dejaron al enamorado de la costa y es por la tristeza, no, es por la falta de aire, ¿sí? Es por la falta de oxígeno. Entonces, la cuestión es que si ustedes almacenan una unidad y no está dentro del área de visualización, les va a almacenar con una altura de 0 metros sobre el nivel del mar. Y eso después les va a dar un montón de problemas y ustedes ni se dan cuenta, ay, ¿por qué no me sale? Pues que ve cómo me está saliendo. Y es esa pequeña situación, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Igual, si yo quiero hacer en cambio ya un enlace entre un punto correspondiente que está dentro de mi área de visualización y otro que está afuera,
no me va a sacar, porque los dos tienen que estar dentro del área, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para eso, obviamente, yo necesito saber más o menos cuáles son las coordenadas que yo quiero extraer. Entonces, aquí en estos puntos, más o menos, sí nos da, ¿no? Aquí nos da unas coordenadas correspondientes de este punto. Entonces, para extraer primero el mapa, que es el primer paso fundamental, tenemos varias opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta de aquí, este icono, que se denomina propiedades del mapa. ¿Sí? Y este propiedades del mapa también, si ustedes se acuerdan, está en archivo, ¿sí? Aquí está propiedades del mapa. Y también nos da un acceso directo mediante la tecla F8. Con cualquiera de las tres opciones, nosotros podemos hacer clic aquí, por ejemplo, y ya nos abre esta ventana de propiedades del mapa. ¿Qué es lo que nos pide aquí básicamente? Aquí lo que nos pide es una coordenada, por ejemplo aquí, del centro de toda la imagen. Por ejemplo, si nosotros igual lo relacionamos con esto, qué sé yo, más o menos el centro va a estar aquí, ¿sí? Entonces, este centro, ¿sí? Como vemos, tiene estas coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo le pongo ese centro y le establezco una dimensión, por ejemplo, de tantos kilómetros horizontal y verticalmente, yo voy a tener una visualización más o menos como lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces yo podría poner aquí estas coordenadas correspondientes que están en grados decimales, ¿sí? Que es justamente lo que tengo acá, y ahí ya podría extraer esa porción del mapa. Esa es una opción. Otra opción es, por ejemplo, utilizar la posición del cursor. Ahorita no puedo hacer eso porque todavía no hay ningún mapa, pero ¿cómo funciona eso? O sea, si ya está el mapa aquí cargado, por ejemplo, algo así. O sea, lo que pasa es que yo no puedo en Radio Mobile navegar el mapa así. Facilito, o sea, simplemente hago clic y arrastro, no hay cómo hacer así. ¿Yo qué tengo que hacer? Si quiero desplazarme para arriba, hacer esto, más o menos, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el centro. Ahorita el centro, por ejemplo, tiene estas coordenadas, ¿sí? Pero si yo quiero desplazarme más arriba, ¿qué tengo que hacer? Ahora poner estas nuevas coordenadas y ahora automáticamente el mapa se va a desplazar a esa nueva posición, ¿sí? Entonces, si yo ya le pongo el cursor en un punto correspondiente, por ejemplo acá, ¿sí? Y yo le pongo usar la posición del cursor, automáticamente se va a hacer este desplazamiento, ¿sí? Pero hay que hacer esa transición. No hay cómo hacer esto que se hace en Google Maps rápidamente. Para eso me sirve esto, utilizar la posición del cursor. Hay otro que es utilizar el mapa del mundo. Si yo entro aquí en mapa del mundo, se me abre un mapa mundi, yo puedo ir buscando ahí posiciones, ahí sí más o menos ir navegando y utilizar una coordenada correspondiente y ahí que se me extrae. Pero no se utiliza mucho eso. Otra cosa que podemos utilizar aquí también es seleccionar un nombre de ciudad, ¿sí? Esto de seleccionar un nombre de la ciudad, ¿sí? Esto también lo podemos utilizar porque aquí hay algunas ciudades del mundo, ¿sí? Del mundo que ya está dentro de esta base de datos. Y si yo pongo, por ejemplo, Riobamba, sí está, ¿sí? Si yo pongo aquí Riobamba, acuérdense de los valores que están aquí, miren. Aquí está 45.5 y menos 73.5. ¿Eso más o menos por dónde es? Estas coordenadas de latitud, 45.5 y menos 73.5. A ver, si ya aprendieron a desplazarse ahí en el mapa de Google Maps, díganme más o menos en dónde les da esto de aquí. A ver, busquen. A ver, lo primero que encuentren. 45.5 menos 73. Vamos a hablar. ¿Por dónde está? Entonces 45.5 es positivo, entonces se supone que va a estar por arriba, ¿cierto? Estados Unidos. ¿Dónde? Montreal. ¿Montreal qué? Montreal, Canadá. 45.5 y menos 73.5. Vamos a corroborar. Aquí está Montreal. Montreal. ¿Provincia de qué? Sí, 45 y menos 73, más o menos. Entonces sí, o sea, justo está por allá, son los valores por defecto, ¿sí? Entonces, justo a eso iba, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita le selecciono la ciudad de Riobamba y le pongo OK, miren, se actualizó automáticamente, ¿sí? Y me va a dar un punto referencial, tal vez dentro de la ciudad, dentro del centro, que corresponda a estos valores, ¿sí? Entonces, pero de pronto yo digo, no, yo quiero tener un valor más específico, más acertado, y nosotros lo podemos ingresar manualmente
en grados decimales, que es lo que está aquí, o supóngase que tienen ustedes grados en latitud y longitud en grados, minutos y segundos. Entonces dicen, ay, me va a tocar hacer la transformación. ¿Ya? Pero aquí, si es que ponemos este ingreso en latitud y longitud, podemos ingresarlo en latitud y longitud decimal o en latitud y longitud en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, justo este valor de acá me representa 1 grado, 40 minutos, 12 segundos. Esto de acá me representa 78 grados, 37 minutos, 48 segundos. Y como los dos son negativos, aquí está sur y oeste. Si la aplasto aquí, se pone norte y acá se pone positivo. ¿Sí? Entonces, ahí ya me va a dar estas condiciones. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, para más o menos entenderle, vamos a ponernos otra vez aquí en Riobamba. Vamos a utilizar nuestra ubicación. ¿Sí? A ver, vamos a ponernos acá. Y aquí, incluso si quieren tener una mejor visualización, vamos a poner la vista satelital. ¿Sí? Entonces aquí está el estadio de la Poli, aquí está el parque del estudiante, aquí está el modular de telecomunicaciones, aquí están esas motos que se parquean en donde no deberían parquearse, que quitan espacio para los carros. Y nosotros estamos más o menos, estamos acá atrás, ¿no? Por aquí. Supongamos, ahí nos vamos a poner. Esta es nuestras coordenadas. Vamos a copiar eso, ¿ya? Dice menos 1,655, menos 1,655, 448. Y en la longitud le vamos a poner menos 78.677, 539. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí primero nosotros seleccionamos qué cosa. El centro de nuestro mapa. ¿Sí? Ahora, el tamaño. ¿Sí? Este es el tamaño. Esto es la ventana en píxeles de lo que se va a visualizar acá. Por lo general, a veces eso les viene ya por defecto en función de la resolución de sus pantallas, porque hay pantallas más grandes, más pequeñas, y posiblemente este está ya en función de la mía. No necesariamente tienen que ser estos valores igualitos a los suyos, porque estos deben estar ya 67, relacionados a cada computadora. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo pongo 1347, significa que yo voy a tener 1347 píxeles de ancho y 578 píxeles de alto. ¿Qué pasa si yo moneo esto? ¿No? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, van a tener ya no una visualización completa en toda la pantalla, sino van a tener algo así, por ejemplo. Ya solamente se les va a visualizar esto en su pantalla. En todo esto de acá se les va a visualizar solo esto, o se les va a visualizar un poco más ancho, o de pronto se les va a visualizar más bajo si es que modifican esos valores. ¿Está claro? Ese es los píxeles que van a tener en función de su resolución de su pantalla. ¿Sí? Entonces debe estar acoplado a toda su pantalla. Si le ponen valores más pequeños, va a pasar esto. ¿Habrá cómo ponerle valores más grandes? No, sí hay cómo. Pero ¿qué pasa cuando ustedes le ponen valores más grandes? Cuando ustedes le ponen valores más grandes, obviamente la imagen que ustedes están descargando va a superar la pantalla de su computadora. Y en ese caso lo que va a aparecer es aquí a los lados, se va a aparecer esas barritas de desplazamiento. Entonces ahí si ustedes mueven esa barrita y es como que hacen algo así. ¿Sí? Porque está ahí dentro de la pantalla todavía. Igual acá a la izquierda abajo pueden hacer esto máximo, pero solamente en esa seccioncita que ustedes se están visualizando. ¿Está claro? Ya. Entonces eso es lo que ocurre o lo que se genera cambiando esto. Y este tamaño, en cambio, en kilómetros, ¿sí? Esa es la escala. ¿Sí? Esa es la escala. Es decir, si ven que aquí yo puedo modificar, este de aquí no puedo modificar, el del ancho, pero sí puedo modificar el del alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente este tamaño se va a acoplar a la escala en función de la escala de píxeles que tenemos acá. ¿Qué significa esto? Si yo digo que aquí tengo 50 kilómetros y acá tengo 578 píxeles, ¿qué significa? Que en estos 578 píxeles voy a visualizar ¿qué cosa? 50 kilómetros.
Y eso se autocalcula en función del alto, estos 116 kilómetros que voy a tener en cambio, perdón, estos 50 son del alto, ¿no? Estos 50 van a ser alto y acá voy a tener 116 kilómetros en el ancho. ¿Sí está claro? Obviamente si yo cambio aquí este valor, por ejemplo pongo 1350, vean, automáticamente se modifica este valor, ¿sí? Se va a modificar, ¿ya? ¿Está claro? Entonces, esto sí es importante, porque esto de aquí, ¿qué es lo que me permite? Lo mismo, ¿no? Aquí en el Google Maps, ¿yo qué puedo hacer para hacer el zoom? Solamente con la perillita que hago. Me alejo y me acerco, me alejo y me acerco, pero eso no podemos hacer en el Radio Mobile. Si quiero alejarme, ¿qué tengo que hacer? Aumentar aquí la distancia, ¿sí? El alto correspondiente. Si quiero acercarme, tengo que reducirlo, ¿sí? Y actualizar eso cada vez y el mapa se va a actualizar, ¿sí? Ya. Esto es importante y esto es lo que van a tener que ahorita configurar y lo van a tener que configurar por una sola vez, ¿sí? Porque obviamente aquí es la fuente de datos, lo que yo les decía al principio, ¿no? Radio Mobile va a extraer automáticamente los datos de donde están la geodata, ¿se acuerdan? Todos los mapas digitalizados. Y obviamente eso va a ser diferente en cada una de sus computadoras. Porque, por ejemplo, ustedes les guardaron en D, Poli, Séptimo. Los otros le guardan en D, Poli, Séptimo, 2. Otros le guardan D, Séptimo, tercera ocasión. D, lo que sea, ¿no? Entonces, le van a tener diferentes ubicaciones. Entonces, hay que adecuarlo eso en función de cada uno de los casos. En mi caso, y eso lo tienen que hacer igualito, vamos a primero. Eso es importante. Solamente la primera de todas las que hay aquí le vamos a poner el que dice SRTM. Si por A o B situación en los otros está también SRTM o algún otro, tenemos que ponerle ninguno, en toditos estos, ¿sí? Eso le vamos a poner. Y acá en el disco ubicación, ahí le vamos a poner buscar, ¿sí? Y ahí en buscar, ahí tenemos que hacer todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ahí si ustedes tienen que ver dónde está, aquí está en datos D, está en Poli. En Poli estaba en la carpeta, ¿no es cierto? Que ya habíamos dicho, Radio Mobile nuevo, ¿sí? Abrimos Radio Mobile nuevo. Vamos a buscar el que dice Geodata. Vamos a abrirle el que dice Geodata. En ese Geodata le vamos a buscar el que dice SRTM1. Le abrimos el SRTM1, le seleccionamos el que dice SRTM Ecuador y le ponemos aceptar. ¿Sí? Ahí les voy a dar un chancito hasta que todos hagan eso en cada uno de sus casos. ¿Sí? A ver, háganlo. Y vamos a poner aceptar y aquí tiene que estar toda esa ubicación. ¿Sí? Hasta que diga SRTM Ecuador. ¿Sí? Caso contrario, no les va a descargar automáticamente los mapas y de pronto les va a estar buscando en internet o alguna cosa, entonces ahí es más complicado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya lo lograron? ¿Sí? Ya. Listo. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, aquí, bueno, esto le vamos a dejar inicializar la matriz con altitud 0, obviamente, ¿no? Todas las alturas se supone que son respecto al nivel del mar, entonces le vamos a dejar con 0 y nada más, ¿no? Entonces, en función de esto que hemos configurado inicialmente, aquí nos da incluso una idea para ver si es que esa ventana de visualización le va a contener a nuestro punto o a nuestros puntos de interés. Aquí están los márgenes, ¿no? La esquina superior izquierda, esas van a ser las coordenadas, la esquina superior derecha, la esquina inferior derecha, la esquina inferior izquierda, y bueno, aquí nos da incluso la resolución, ¿sí? Entonces, una vez que ya está todo esto de aquí, vamos a poner extraer, ¿sí? Le vamos a poner extraer, y ven, automáticamente ya nos extrae esta imagen. ¿Sí? Entonces, en esta imagen que nosotros observamos aquí, es una imagen únicamente de altimetría, ¿sí? Son solamente altimetrías donde los valores más cálidos, ¿sí? Los colores más cálidos nos representan mayores niveles de altitud, ¿sí? Mientras que los colores más fríos nos representan valores más pequeños de altitud. ¿Sí? Entonces, por eso es que obviamente todo esto de aquí nos representa la cordillera de los Andes, esto de acá ya nos representa las depresiones del oriente, y esto ya las bajadas hacia la costa, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente representa cada uno de estos puntos, ¿sí?
Entonces este punto más alto, que más o menos nos da valores de 6.255 metros sobre el nivel del mar, ¿qué nos representa esto de aquí? Este sería el Chimborazo, ¿sí? Aquí, como les dije, sí nos dan algunas etiquetas. Aquí vemos que tenemos Riobamba, aquí tenemos Guano. Más o menos aquí está el Cerro Cacha, pero eso no significa que ahí está el Cerro Cacha. Ya vamos a ver que sí hay una diferencia en distancia respecto a la ubicación verdadera del Cerro Cacha, ¿sí? ¿Qué más? Acá está Benítez. Bueno, hay algunas de las ubicaciones correspondientes, ¿no? Entonces, todo esto es la pampada, la planicie, la llanura que nos representa Riobamba. Riobamba mayormente es ¿qué cosa? Es una planicie, a diferencia de pronto Ambato o Quito, que tiene lugares de viviendas en las montañas. En nuestro caso no. Aquí está Guano. Sí, Guano es justo solo, tiene una franjita que es plano y de ahí se extiende para arriba la montaña, y aquí hay una quebrada, ¿no? Este en cambio es la quebrada de Chambo, ¿sí? Chambo creo que está más o menos por acá, y bueno, ahí ya más o menos ya se tiene una idea de todo esto, ¿sí? ¿Ah? Ya, estas partes grises, por ejemplo, esto de acá, nos representa, creo que es nieve, creo que son lugares o puntos donde en esencia no hay datos, ¿sí? No hay datos y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, le hago clic aquí, ahí se me va a poner el cursor, aquí se me abre, ¿se acuerdan cómo se llama esto? Grilla. ¿Ah? Es esa, la grilla de altitudes. ¿Se acuerdan que esto lo vimos anteriormente en alguna de las clases, ¿no? Y estos son las alturas correspondientes conocidas. Estos son solamente de este punto, en las inmediaciones se tiene esta grilla de altitud, ¿sí? ¿Y cuál es la distancia en separación, obviamente, que hay desde este punto a este punto? ¿Cómo se llamaba eso? El paso. ¿Paso? Paso de muestreo. ¿Sí? Acuérdense que ese era el paso de muestreo que nosotros vamos a tener horizontalmente y verticalmente. Esa es la grilla que se utiliza para después hacer el perfil. ¿Se acuerdan que había un algoritmo para hacer el perfil de la Tierra? Eso se utiliza básicamente en función de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estos valores de altura, ¿no? 3.100 algo metros, ¿sí? Aquí alrededor de este punto. Si yo hago lo mismo acá, en este punto, miren lo que nos da. Nos da 0, ¿sí? Porque en esos puntos, en esas instancias, no hay información, ¿sí? No hay información, pero se tiene básicamente lo de los otros puntos correspondientes. Pero no hay mayor problema en esa situación cuando se hace el análisis, ¿sí? Ahí casi son cordilleras, ahí casi no hay poblaciones, no hay infraestructuras, etc. Entonces, no, por lo general no ha habido mayormente problemas, ¿sí? Ya, ¿qué más? Y en algunos casos, por ejemplo, esto de aquí, si ven esta manchita de aquí, ¿qué creen que sea? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué lago? ¿Qué laguna? Esta es la laguna de Colca. Entonces, por lo general, como esto creo que se obtuvo incluso de mediciones que se realizan con medidores satelitales de altimetría, en la nieve sobre todo, y los lagos no se registra como una altura de 0. ¿Sí? Entonces también, si nosotros le hacemos el clic ahí, también tenemos ese mismo problema, ¿sí? Entonces es esa situación nada más, ¿ya? Listo, eso hasta este punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tuvimos problemas para cargar el mapa? ¿No? Ya, ahora, aquí por ejemplo yo estoy observando solamente Riobamba, ¿sí? Y acá al norte está Guano. ¿Por dónde más o menos está Ambato? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para la izquierda? Para arriba, normal, sí saben de geografía. ¿Ya? ¿Cuántos kilómetros más o menos está Ambato de aquí? ¿Ah? A 1 hora. En la carretera creo que nos dicen 46 kilómetros, pero en línea recta es un poco menos, ¿sí? Entonces, quiero que ahora, modificando el mapa, hagan que se observe en la misma gráfica, en la misma ventana, Riobamba y Ambato. Ya, hagan.
Ya les expliqué cómo tienen que hacer, ¿no? Ahora estarán ahí, pero no se arrastra, no se arrastra, no se arrastra, no se arrastra. Creo que tienes que Tienen que configurar nuevamente. ¿Te acuerdas que dijo que compas usar posición del cursor y poner las... O sea, háganlo, verán. Y lo que pasa es que ustedes cuando hagan otra vez, este mapa se borra y se cargan. Como les dije, es por capas. Ahorita está este. Si ustedes ponen otro mapa, ¿qué va a pasar? Se va a sobreescribir ese monte. ¿No? Tienes que Ya vamos a ver que sé cómo poner dos mapas diferentes. Ya vamos a ver más. Creo que tienes que hacer el mismo proceso otra vez. Sí, pero sí se ve chiquito. Sí es mucho. Lo que pasa es que ahí posiblemente está cogiendo ya como 100 kilómetros de así, pero el ancho también es entonces es posible Sí, está más pequeño. que en el ancho de acá en la costa ya sobrepasemos parte. Ya se ve más. Por eso, Ahí se ve el océano Pacífico. por eso es preferible no aumentar demasiado. El Atlántico. Sino más bien también aumentarlo un poco sí, pero también desplazarlo, entonces cambia la esencia. Tienes que cambiar la esencia. Omitir. Otra cosa también que se me pasó mencionarles es que, por ejemplo, aquí yo tengo esto, ¿no? Ahí está Bato. Si es que, y eso no sé si de pronto te pasó también a ti, hay que tener en cuenta, y es muy importante, que el separador decimal es la coma. ¿Sí? Si ustedes ponen como separador decimal el punto, esto es lo que pasa. Por ejemplo, aquí yo voy a poner, si pongo 50.50 kilómetros, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Pero si pongo 50.50, ¿sí? Primero aquí, aquí no hay problema porque me da un error que estoy rebasando los 2000, porque el punto le ignora, es como que no existiera, entonces me está tomando 5050. ¿Sí? Entonces, y acá peor, imagínense un ancho de 11.000 kilómetros, ¿sí? Entonces es demasiado grande. Entonces, pero hay veces que de pronto yo quería poner solamente un valor de 4.5, no sé, es mi meta, ¿no? Y ahí no me da el error, pero sí me va a dar 450, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso no solamente en esto, en las latitudes, en las longitudes, en todo tenemos que poner la coma y no el punto, en potencias, en frecuencias, todo tiene que ser la coma, no el punto. ¿Sí? Entonces, eso tendrán en cuenta. ¿Ya? ¿Lo hicieron? Ya. Entonces, pueden hacer, su compañero, por ejemplo, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso aumentar la altura, pero ahí de pronto es innecesario, porque obviamente si yo le pongo ya no 50 kilómetros, sino 100 kilómetros, de pronto sí, arriba me va a aparecer Ambato, pero abajo me va a aparecer mucha zona que no me interesa. ¿Sí? Entonces, a mí me interesaría que aquí por el filo me aparezca Riobamba y por acá por el filo me aparezca Ambato, porque ahí va a estar un poquito más adecuado y estoy optimizando. Entonces, preferible, en vez de estar haciendo todo eso, yo le podría, por ejemplo, yo quiero subirle, ¿no? El nuevo centro tiene que estar más arriba. Entonces, ahorita mi centro está por aquí. Si yo le hago clic acá, ¿cierto? En ese punto, ¿qué voy a hacer? Vengo acá a las propiedades del mapa, ahora sí voy a utilizar la posición del cursor, si vieron que se cambió, ahora mi centro va a estar acá, obviamente todo el mapa se va a desplazar. Y por si acaso también, no, tanto con los 50 kilómetros debería ser más que suficiente, porque ya les digo que más o menos entre Riobamba y Ambato, ¿cuánto hay? Hay como 35 kilómetros en línea recta. ¿Sí? Entonces le vamos a poner extraer y vamos a ver qué nos sale. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí ven? Aquí está Ambato, pero aquí tengo un problema, que Riobamba sí se me perdió. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tal vez bajar un poquito, o tal vez sí aumentar un poquito la altura, ¿no? Entonces, con todo le voy a poner, tal vez acá, el nuevo centro, otra vez voy a hacer lo mismo. Voy a poner, utilizar la posición del cursor y el alto le vamos a poner unos 60 kilómetros. Aparte que el alto de los píxeles también estoy perdiendo aquí un poquito y acá otro poquito. Se pasa así un
Ya, ahí sí, ¿no? Aquí está Riobamba y aquí está Papa. ¿Sí? Ya, y eso más, no sé si esto me vaya a avanzar, porque yo quiero hacer el enlace Riobamba, Cacha, Pilisurco, y el Pilisurco creo que está más acá, creo que no nos va a avanzar, ya vamos a ver. Y de ahí tendríamos que bajar a Cama, ¿sí? Pero ya vamos a ver, ¿no? Listo, entonces ahí ya vamos a dejarle nuestro mapa. Vamos a hacer ahora la siguiente parte. Vamos a establecer nuestras unidades, ¿sí? Para las unidades vamos a venir acá a este icono que dice propiedades de las unidades, o podemos irnos a archivo, igual donde dice propiedades de las unidades o control 1, ¿sí? Y se nos va a abrir una ventana como esta. Entonces aquí tenemos el máximo de unidades, por eso les decía, no puedo yo aumentar aquí más unidades. Si yo puse 50 que como máximo, 50 se me van a quedar. Y si yo después ya necesito unas 2 más, nos toca hacer otra vez todito el proyecto. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre de la unidad para que no esté en unidad 1, unidad 2, sino nombres representativos para que nosotros también cuando tengamos que configurar, buscarles, les encontremos más fácilmente. Entonces vamos a poner transmisor Scotch. ¿Sí? Así le vamos a llamar, ¿no? ¿Ya? Aquí la actitud es si es que nosotros queremos modificar manualmente, pero no le vamos a cambiar eso, ¿sí? Eso se va a configurar automáticamente en función de la coordenada que nosotros le demos, ¿sí? Ahora, aquí tenemos algunas posibilidades. Por ejemplo, yo puedo copiar una posición de otra unidad, pegarle aquí esa posición, pero eso casi no se utiliza, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a establecer la ubicación? Vamos a ponerlo en función de esto, ¿no? Ingresar, podemos hacer varias formas, ¿no? Ingresar la latitud de forma manual. Igual podemos colocar la unidad en la posición del cursor, algo parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Yo pongo el cursor y aplasto esto y se van a poner automáticamente esas coordenadas, ¿sí? O puedo colocar el cursor en la posición de la unidad, ¿sí? Entonces son dos cosas interesantes que sí nos van a servir, estas dos nos van a servir y ya les voy a explicar más adelante cómo. De momento vamos solamente a ingresar manualmente esta situación, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, ayudémosles un poquito a los chicos que, bueno, no es ni tanto porque ellos van a hacer el San Francisco. Nosotros vamos a hacer el Cerro Cacha, porque ellos aquí están la estación transmisora. Sí, hagámosle desde acá. Este es el edificio principal de la FIRE, ¿sí? Este es el edificio principal de la FIRE, más o menos aquí tenemos nuestra estación transmisora, nuestro transmisor de enlace. Vamos a copiar estas coordenadas. Menos 1.656255. Menos 1, coma, no se olvidarán, 65. Bueno, y eso no necesariamente, eso verificarán ustedes cómo están. A veces cambia de computadora a computadora, puede ser, ¿sí? Eso tendrán en consideración. 62, 255. De abajo menos 78. 67, 60, 10. 60, 10. No te escuché. No sé, complicado. Ahí está. Entonces ahí está, ya le vamos a poner OK. Y miren, una de las formas de verificar si es que la estación está dentro de mi mapa es observar que aquí la latitud se actualizó y se puso 2809 con 50, bueno, 2809 metros, ¿sí? Eso sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces eso me dio. De pronto puede darse el caso que ustedes ponen mal y les da, qué sé, y tienen la suerte que está aquí adentro y les da ahí, no sé, unos 600 metros, ¿sí? Pero eso es porque pusieron mal la coordenada, ¿sí? Y después dicen, ¿pero por qué? Si no sé qué, no sé cuánto, y es porque eso pueden darse cuenta acá. Obviamente Riobamba no está a 600 metros, Riobamba está alrededor de 2810 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? ¿Estamos? O si es que por ahí, por ejemplo, a veces pusieron mal el punto en vez de la coma, ¿sí? O se olvidaron de poner el menos, ¿sí? Se olvidaron de poner el menos. Hagamos desde el ejemplo, porque en serio que les pasa, ¿ya? Yo puse aquí 1, punto es, y les pongo OK, miren lo que pasa. Se genera igual el transmisor, pero la amplitud me pone 0, porque me va a poner 0 siempre que esté fuera
de mi mapa, ¿sí? Entonces, eso tendrán en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ponerle otra vez menos, ¿ya? ¿Ok? Y ahí está correcto. El estilo, esto solamente es el estilo, cómo se va a ver en la estación, si queremos que esté en la izquierda, en el centro, bueno, medio transparente. Y esto de aquí es del icono, ¿se acuerdan que les dije que había un icono? Entonces, por defecto les va a salir este de aquí. Pero si ustedes van movilizando, les puede salir un carrito, les puede salir una torre, un barquito, un radio, una antena, el que ustedes quieran. Y si quieren verle mejor, le ponen este más y ahí están toditos, ¿sí? Entonces de pronto le vamos a dejar el que es por defecto, ¿sí? Le pongo OK y ya, ¿sí? Entonces, no, eso ya depende de ustedes, ¿sí? Ya. Bueno, aquí están algunas, eso ya no nos interesa, ¿sí? Le vamos a poner entonces OK, ¿sí? Y ya nos aparece automáticamente este pinchito en la posición, ¿sí? Ojo que le configuramos que esté en el centro, o sea, el punto, la coordenada específica va a estar en el centro, es decir, justo aquí. En este punto es donde va a estar la coordenada, ahí, en el centro de todo esto, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos? Ya, entonces ahorita ya está esa situación. Vamos a ubicar las otras tres unidades, ¿sí? Vamos a ponerle en el Cerro Cacha. ¿Cuáles son las coordenadas del Cerro Cacha? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos, ustedes van a tener que hacer la ubicación no solamente del Cerro Cacha ni del Pirisurco, sino tal vez del Capadia, del Cerro Corazón, del Cerro Azul, hay tantos cerros que van a necesitar para poder ubicarlos. Entonces ustedes pueden bajarse ahí en el Arcontel hay una base de datos de los cerros aquí en el Ecuador, pero no les recomiendo del todo porque no está tan actualizada ni tan precisa, ¿sí? Entonces yo sí les recomiendo que ahí sí les va a tocar investigar, buscar, hasta estar buscando ahora sí. Seguramente ustedes ya hicieron eso, ¿no? Ah, ve que libre está mi casa, vamos a ver la de mi casa. Entonces, seguramente ya hicieron eso, ahora van a hacer lo mismo, pero para buscar infraestructura de antenas. ¿Sí? O sea, en realidad. Y no es tan complicado, o sea, pueden ya partir de más o menos esas coordenadas, por ejemplo, que están en la base de datos, poner aquí esas coordenadas en esta búsqueda y aunque sea les va a mandar cerca. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más o menos vamos a hacer nosotros? Entonces, este es el procedimiento que ustedes tienen que hacer para cada cerro, ¿sí? Para cada estación de repetición y de transmisión. Entonces, vamos a buscar el Cerro Cacha, ¿sí? Bueno, a mí me va a resultar un poco más fácil porque yo ya más o menos ya sé dónde está, ya le conozco, ya le ubicamos. Entonces, sé que está acá en la vía a Yaruquíes, por ejemplo, aquí está Yaruquíes, y de aquí hay la subida al Cerro Cacha, y es preferible buscarlo así, ¿no? Buscarlo en la vista satelital, porque ahí podemos observarlo, ¿no? Entonces, me parece que es... Mirador del Cacha, aquí está. Miren, esto de aquí es una concentración de antenas, ¿sí? Entonces, si yo le hago más, le acerco, miren, ahí están, incluso se ven las torres, ahí están hasta las sombras, ¿sí? Entonces, esto es una concentración de antenas y esto es del Cerro Cacha. Para llegar acá, bueno, si tenemos tiempo el día de la gira, tal vez subamos hasta acá para poderle ver. Sí, sí tenemos tiempo, pero si no, solamente le hemos de ver desde el Cerro San Francisco, que está más acá. El Cerro San Francisco es una concentración de infraestructura más pequeñita, hay unas 4 casetas creo que hay, y hay unas 3 torres, pero acá sí hay un montón de torres, ¿no? Y hay muchos sistemas de comunicaciones, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a tomar un punto de estos, por ejemplo, qué sé yo, este de aquí, es un punto referencial a la final de cuentas, ¿no? Tengan cuidado porque si es que yo le tomo este punto, se supone que es el punto, ¿sí le han visto cómo es el cacha, no? ¿Qué forma tiene el cacha? ¿Qué forma tiene el cacha? Es así casi, ¿no? Es bien puntiagudo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Riobamba, ¿dónde está? Riobamba está en esta dirección, hacia allá. Entonces, si es que yo le pongo la ubicación aquí, ¿sí? Entonces, obviamente, desde ahí, ¿qué va a haber? Una línea de vista súper buena, ¿sí? Pero si por ahí ustedes solamente en las coordenadas
se equivocan un poquito y le ponen al cerro o a la ubicación de su estación por acá, ¿qué creen que, cuál es la diferencia, creen ustedes, de altura entre este punto y este punto? Si el cerro es así, solamente entre esta, así en línea recta, parecería que hay unos, no sé, esto es 20 metros, ¿sí? Pues unos 50 metros tal vez. Pero eso en altura tal vez también les represente unos 60, unos 80 metros. Entonces eso implica que aquí está el cerro, ¿sí? Y acá está el ramo, entonces, y acá le voy a poner la antena, entonces está en un punto de sombra. Y me dicen, ¿y por qué no me sales? Que puta, me dan tremendas pérdidas y no sé qué. Y es porque ustedes le están ubicando mal a la estación, ¿sí? Y ya les voy a enseñar qué tienen que hacer para corregir eso, ¿sí? Justo ahorita les voy a enseñar. Entonces, vamos a suponer aquí un punto. Este es un primer punto de referencia. Aquí tengo las coordenadas. Eso vamos a hacer nuevamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer ahora el cerro Cacha. ¿Sí? Vamos a poner aquí Cacha. ¿Sí? Y vamos a poner la latitud y la longitud. ¿Sí? Vamos a poner, entonces es menos 1,69. Menos 1,69. 19,82. Y acá está a 78,716,6. Ya, vamos a poner OK. ¿Sí? Y ya vemos, ¿no? Primero aquí vemos que la altitud es de 3.477,40. ¿Sí? 3.400, es alto, ¿no? Entonces, podríamos asumir que en realidad está correcto. Y claro, el Cacha, y eso tengan cuidado, ¿no? Porque el Cacha sí es un punto que es completamente puntiagudo. Y arriba, en la parte más alta, es donde están las antenas, ¿sí? Hay otros cerros, sí, que por ejemplo, viene subiendo. Aquí hay medio una meseta, ahí ponen las antenas, pero no es el punto más alto, porque más atrás de pronto hay partes más escarpadas, más complicadas, pero aquí le ponen las antenas. Y les interesa aquí porque de pronto quieren irradiar allá y solamente reciben señales de este punto donde hay línea de vista, no van a mandar acá donde hay sombra, ¿sí? Pero ¿por qué les digo eso? Porque es importante que nosotros sepamos dónde vamos a ubicar nuestra antena. Entonces, cuando yo pongo